Vamos a revisar el ejercicio que comúnmente se nos proporciona en exámenes, ¿no? Para resolverlos. El siguiente ejercicio, como recuerdan, la teoría de Arrhenius nos habla de que si combinamos un ácido y una base de Arrhenius, nos generan compuestos, que en este caso es sal y agua. Aquí lo estamos viendo o lo estamos representando pues de forma más didáctica. Tenemos aquí al ácido, en este caso ácido clorhídrico. Nos damos cuenta que al combinarlo con una base nos forma una sal y agua. Estos son términos que de forma general se les conoce, ¿no? A algunos compuestos, en este caso ácidos, bases y sales. Estamos aquí teniendo al ácido clorhídrico, al hidróxido de sodio, que nos forma una sal, que es la que todos conocemos, la sal de mesa, cloruro de sodio y agua. Vamos a recordar que siempre que combinemos un ácido y una base de Arrhenius, nos va a formar una sal y agua. Vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos la siguiente tabla en donde tenemos los principales ácidos fuertes y bases fuertes. Vamos a hacer reaccionar, por ejemplo, al ácido perclórico más hidróxido de litio. ¿Okay? Todo esto va a estar en una solución acuosa. ¿Okay? Recuerden que Arrhenius decía que los ácidos como tal generan una especie que en este caso se les conoce como protón. Es un ion básicamente, ¿no? Ahí me equivoqué, es un protón. Vamos a colocarle como protón. Ajá. Y que básicamente es un ion. En este caso es un ion positivo. ¿Okay? Y vamos a recordar que las bases generan esta especie, que es otro ion negativo. Y que prácticamente es un grupo, ¿no? Es un ion conocido como oxidrilo. La forma en la que reaccionan es como una reacción de doble sustitución, si ustedes lo recuerdan, en donde hay un intercambio, ¿no? En este caso de iones. ¿A qué nos referimos? Al, tenemos al ion del ácido que va a reaccionar con el ion OH de la base, y tenemos al ion en este caso que es perclorato, que va a reaccionar con el litio. Entonces, si se dan cuenta, esta es una tendencia que van a seguir prácticamente todas las reacciones, y vamos a tener como producto final el perclorato de litio, ¿no? Sería esta más agua, que es la unión del ion OH negativo y el ion H positivo del ácido. El siguiente ejemplo vamos a verlo con, como ya lo teníamos allá, vamos a cambiarlo nada más, vamos a cambiarle la base, vamos a hacer que reaccione con el hidróxido de potasio. Entonces lo vamos a tener en una solución acuosa o en agua. ¿Okay? Entonces el ion positivo va a reaccionar con el ion negativo, y en este caso va a reaccionar de nuevo el no metal con el metal, ¿no? Y la reacción
va a tener como producto al positivo, que es el potasio, siempre va del lado izquierdo, y al negativo, que es cloruro de potasio, más agua, ¿no? Y básicamente todos estos compuestos son considerados como sales. Y no tienen nada de complejidad, simplemente es comprender. Y vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a tomar al ácido bromídrico. Vamos a tomar al ácido bromídrico más... vamos a colocar aquí hidróxido de sodio. Ok. Entonces aquí el no metal va a reaccionar con el metal y el ion positivo o el protón va a reaccionar con el ion oxidrilo. Entonces en este caso vamos a colocar siempre del lado izquierdo al positivo, que sería el sodio, y después al bromo. En una reacción de neutralización, los metales siempre son positivos y los no metales son negativos. Más agua. ¿Ok? Espero haya quedado claro y cuando lo vean en el examen lo puedan identificar de manera más sencilla. El siguiente ejercicio, ¿cuál sería? Si ustedes recuerdan la parte de pH y de pOH. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar calcular, ¿no? Vamos a colocar aquí calcular el pH. ¿Cómo calculamos el pH? Lo calculamos con la siguiente fórmula, que es pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones que se originan en la solución. ¿Ok? Un ejemplo va a ser calcular, ¿no? ¿Cuál es el pH del ácido clorhídrico cuando tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar, ¿no? La concentración va a ser siempre este número, seguido de la M, que significa molar. ¿Molar qué es? Molar es el número de moles que hay por litro, por cada litro de solución. Ajá. Entonces a esto se le denomina concentración. Y esta concentración hace referencia a los corchetes. Los corchetes nos quieren decir que hay una concentración de protones. Entonces el corchete nos indica concentración de protones. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular entonces el pH? pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración. En este caso la concentración es 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces aquí el pH va a ser igual. Vamos a buscar aquí una calculadora. Pues aquí aparece nuestra calculadora. Y vamos a hacer la operación. Sería menos, entonces en algunas calculadoras identificamos el signo negativo, menos el logaritmo de, vamos a colocarlo entre paréntesis, 1 por 10 a la menos 3. La E nos da referencia a que es por 10.
Entonces el resultado va a ser de pH igual a 3, ¿no? Tenemos el resultado y no tiene nada de complejo. Esta es la parte de cómo calculamos el pH. En algunas ocasiones lo que nos van a decir es que calculemos, esta sería una variante. Nos van a decir que calculemos, vamos a ver aquí, calcular la concentración, de protones que tenemos en nuestra solución cuando el ácido clorhídrico tiene un pH de igual a 3. ¿Ok? ¿Cuál sería la forma en la que calculamos la concentración de los iones positivos, los iones del ácido? Pues básicamente utilizamos la misma fórmula, que es pH igual a menos logaritmo de la concentración de los protones. Lo único que tendríamos que hacer aquí sería despejar. Tenemos esta parte negativa. Vamos a pasarlo, está multiplicando, entonces vamos a pasarlo dividiendo, ¿no? Entonces tenemos pH entre menos 1. Esto va a ser igual al logaritmo de esto de aquí, del protón. Básicamente sabemos que cualquier número, tenemos un número 1 entre un número negativo, nos va a dar siempre un resultado negativo. Entonces vamos a tener aquí que es menos el pH igual al logaritmo de los protones. Este es un logaritmo, vamos a pasarlo con su operación inversa, como el antilogaritmo sería de esta manera, y nos queda H positivo, el ion. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración de los iones o de los protones cuando nos dan el pH con esta fórmula? Entonces, si nos regresamos, vamos a darnos cuenta de que la fórmula para calcularlo será con la siguiente, ¿no? Que también lo vimos en la presentación de la teoría de Arrhenius. Entonces, ¿cuál será la concentración? Vamos a colocar que es 10 a la menos pH. Nos están diciendo que el pH es de 3. Entonces vamos a colocar aquí el número 3. La concentración, entonces, hacemos la operación. Vamos a hacer el antilogaritmo. Aquí colocamos shift log de menos 3. Y esto va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3, así como lo tenemos en la calculadora. Nada más recordar que la concentración la vamos a expresar en molaridad. Entonces es importante que coloquemos la molaridad para que representemos esa concentración. ¿Ok? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio, que sería de calcular el pOH. ¿Cómo calculamos el pOH? Calcular el pOH de 1 por 10 a la menos 3 molar de hidróxido de sodio. La fórmula
es pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo. ¿Ok? Entonces aquí el pOH va a ser igual a menos el logaritmo. Como ya lo vimos arriba, la concentración se refiere básicamente a este número. ¿Ok? Esto es la concentración. Esto de aquí. Entonces la concentración va a ser de 1 por 10 a la menos 3. Uno por 10 a la menos 3. ¿Ok? El pOH va a ser igual, sacamos nuestra calculadora, al menos, vamos a colocar menos logaritmo de 1, vamos a colocarlo entre paréntesis para que no tengamos problema en ninguna calculadora, 1 por 10 a la menos 3. El resultado va a ser que el pOH es igual a 3. De igual manera, si nos dicen calcula la concentración de iones oxidrilo del hidróxido de sodio cuando tiene un pOH igual a 3. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente despejamos los iones oxidrilo y esto va a ser igual a 10 a la menos pOH. ¿Ok? Entonces aquí básicamente va a ser igual 10 a la menos 3, ¿no? Que esto es igual a 1 por 10 a la menos 3. Que no se nos olvide colocar que es molar. ¿Ok? Si se dan cuenta, son ejercicios similares. Lo estoy aquí haciendo de una forma simple, utilizando pues los mismos datos, para que se den cuenta pues que son operaciones contrarias y que dependiendo de lo que te pidan y dependiendo de los datos que tú tengas, pues usarás una u otra, ¿no? Hay otra variante de ejercicio que es la de pH o pOH, ¿no? Refiriéndome a calcular la parte de calcular el pH del hidróxido de sodio. Calcular el pH del hidróxido de sodio cuando tiene un pOH igual a 3. ¿Sí? Para poder calcular el pOH de una base no utilizamos esta fórmula, menos logaritmo de la concentración de iones positivo. No utilizamos esta fórmula porque lo que estamos colocando es la concentración de protones y una base no tiene protones, ¿no? Lo que genera son OHs. Entonces tenemos que calcular primero el pOH. Es por eso que aquí ya nos los dan. Cuando tenemos ya el pOH utilizamos la fórmula que es pH más pOH igual a 14. Aquí entonces el pOH es lo que queremos saber, no lo conocemos, entonces lo despejamos. Entonces aquí el pOH va a ser igual a 14 menos el pOH. Entonces el pH de una base siempre se saca con esta fórmula. El pH va a ser igual a 14 menos 3. Y el pH va a ser igual a 11 básicamente. Recuerden entonces que el pH de una base no se saca de manera directa con una fórmula,
sino que tienes que sacar primero el pOH. Cuando ya tengas el pOH, utilizas esta fórmula. Entonces, traten de comprender el cómo utilizar cada una de las fórmulas dependiendo de los datos que tienes, dependiendo de si es un ácido o si es una base.